porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Lección 3. Monumentos de gracia. Como seres humanos, somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista y termina no siendo tan peligroso. Sin embargo, olvidar las enseñanzas y doctrinas dadas por Cristo en los tiempos de la salida de Egipto para establecerse como reino en la tierra prometida, lo que da origen a la doctrina del reino venidero, especialmente cuando de nuevo llegue el tiempo de establecerlo, de seguro tendrá consecuencias muy graves para poder ocupar los roles que debemos desempeñar como remanente ayuda idónea de Cristo en los tiempos finales del conflicto. Analicemos el cruce del Jordán y veamos qué podemos aprender de esa experiencia. Es un consejo de la sierva del Señor. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. De allí la importancia de estudiar esta historia. Al día siguiente del regreso de los espías, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Habían acampado durante más de 2 meses en Sitín. Habían llegado allí el primer día del mes 11 del año número 40 después de haber salido de Egipto. Esta, su primera marcha bajo el comando de Josué, fue de poco más de 10 kilómetros, pero puede haber exigido la mayor parte del día debido a los rebaños y a los niños. Al llegar cerca del Jordán, literalmente pernoctaron. Armaron un campamento provisional. Quizá permanecieron allí durante 3 días a fin de hacer los últimos preparativos para el cruce del Jordán. Al final de los 3 días, Josué envió a oficiales por todo el campamento para que hicieran una segunda proclama. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hasta este momento, la columna de nube y fuego había guiado a Israel en su camino. Ahora no se la vería más. En el cruce del Jordán, el arca, que antes había sido llevada en medio del campamento, debía encabezar la marcha. Era el centro de la organización política hebrea y, por tanto, símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Con este modelo organizativo social proveniente del santuario revelado en el Sinaí, se buscaba que el Señor estuviera siempre habitando con ellos como uno de ellos, independientemente de quién fuera el caudillo, incluso aunque ya no vieran la columna de nube. El arca era el receptáculo de las bases ideológicas de aquella comunidad o modelo a establecerse al contener su santa e inmutable ley. Sobre el arca estaba el propiciatorio con sus 2 querubines, los cuales recordaban a los israelitas la misericordia, la paciencia, el perdón y la gracia de Dios, dispuestas para que por medio del modelo del santuario pudieran vivir en comunión diaria con Él en su vida como nación. Les digo en realidad, que mi carácter, mi justicia y mi misericordia os guíen, que los 10 mandamientos, mi norma de rectitud, os muestren cómo vivir y que mi gracia os ayude a obedecerlos. Mientras siguiesen estos principios, estarían seguros.
Dentro de los sacerdotes levitas, comúnmente eran los hijos de Coat quienes llevaban el arca. Los rabinos afirman que los sacerdotes llevaron el arca solo en otras 3 ocasiones. Cuando marcharon en torno a Jericó, cuando Sadoc y Abiatar la llevaron de vuelta a Jerusalén mientras David huía de Absalón, y cuando se la introdujo en el templo de Salomón. Las 3 ocasiones denotan la vuelta de aquel pueblo al modelo organizativo social solución o libertador, que como remanente debían preservar para ser modelos a las demás naciones y bendición para quienes habitaran en ella. En el cruce del Jordán, ya rumbo a la tierra prometida donde se asentarían como nación, los sacerdotes y sumos sacerdotes debían encabezar la marcha. Ellos representaban a Cristo, tanto como nuestro mediador en el lugar santo, como posteriormente en el Santísimo. Es gracias a estas 2 grandes mediaciones seguidas al rol del holocausto, cómo se dispensarían los logros de sus méritos para santificar al pueblo de reyes y sacerdotes, quienes ocuparían la dirección o gobierno del reino venidero, del cual la tierra prometida de aquel entonces que iban a tomar era símbolo. Todo esto se debía recordar por todas las generaciones hasta que llegara la realidad. Al revés de lo que se hacía habitualmente, el arca debía ir adelante. Solo una vez, cuando por primera vez partieron del monte Sinaí, había ido delante de ellos por 3 días. Ahora se presentaba otra ocasión especial donde esto ocurría a fin de impresionar al pueblo de Israel con el hecho no solo de la conducción directa de Dios, sino más específicamente de mostrarle la prioridad de su conquista, a saber, establecer el modelo político que debían estructurar desde el mismo instante al tomar aquella tierra, a fin de poder alcanzar los objetivos divinos de ser bendición a las naciones del mundo. Era Dios quien los hacía entrar en Canaán y era quien los dirigiría en la conquista. Y era bajo su modelo que debía organizarse políticamente aquella tierra para poder garantizar su presencia en la humanidad. De la misma manera, ha prometido guiarnos a nosotros hoy, cuando de nuevo, en esta segunda oportunidad de establecer el reino venidero, crucemos ahora el Jordán como nuestros padres pioneros cruzaron el Mar Rojo. Así como Israel siguió el arca, representante de aquel modelo social asentado en las bases mismas de la justicia y la misericordia de Dios, si hoy nosotros también seguimos la justicia y la misericordia en el campo donde nos estableceremos, tendremos el privilegio de avanzar y, al fin de la jornada, encontraremos gloria y honra e inmortalidad, proyectándonos como un símbolo de la Canaán celestial. Para esta nueva oportunidad de salir y establecerse como comuna del remanente de Cristo en la tierra bajo la figura de un reino de santos, se les mandó a santificar. Probablemente Josué se refiere aquí al mismo tipo de experiencia que Dios demandó del pueblo en el Sinaí, donde para establecer el símbolo de que ya habían sido sellados debían bañarse, lavarse la ropa y abstenerse de todo lo que pudiera impedirles cumplir con el propósito de restaurar la nación de Dios en la tierra, no por sus fuerzas, no por sus méritos, sino por el gran milagro que pronto habría de realizarse en favor de ellos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La palabra maravilla, así traducida, proviene de un verbo que significa separar, distinguir. Las maravillas que Dios hacía vez tras vez sobre su pueblo escogido lo distinguen como el verdadero Dios, puesto que estas maravillas eran hechas en favor de Israel como pueblo, apartarían a éste de las otras naciones como objeto especial del favor divino. Pero no habría maravillas, es decir, Dios no podría obrarlas en su favor si no acataban primero la orden de santificarse. El reino venidero viene después del sellamiento. La santidad proviene de adquirir por medio de la fe los méritos obtenidos por Cristo en su obra como holocausto, con los cuales nos vestimos de vestiduras blancas y nos convertimos en reyes y sacerdotes, en gente santa. Es lo que nos capacita para establecer el modelo de sociedad cuyo objetivo es dar el mensaje final de Dios al mundo, para que se manifieste su gracia salvadora.